Buenos días, ¿cómo están? Les saluda la profesora Daniela Ciancas del área de comunicación. Bienvenidos a esta tercera sesión de literatura. Hoy trabajaremos literatura prehispánica, pero antes de comenzar es importante que leas estas recomendaciones para un mejor desarrollo. Ahora sí, comencemos. ¿A qué nos referimos con prehispánico? Pues bien, nos estamos refiriendo a aquellas civilizaciones que se desarrollaron en América. A través de este video podrás aclarar todas tus dudas. Presta mucha atención. Samba pregunta. ¿Qué son las culturas precolombinas? Yo lo sé. ¡Ay, no! El niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. A ver, ¿qué son las culturas precolombinas, niño que lo sabe todo? Las culturas precolombinas son las que se desarrollaron en América en el periodo histórico anterior a la influencia y al dominio europeo. Ah, o sea que los precolombinos eran los que estaban antes de que llegara Colón. Aunque precolombino quiere decir antes de Colón, el término se aplica a aquellos pueblos que conservaron sus características autóctonas hasta que fueron conquistados o influenciados por los europeos. Me aburro. Algunos de los pueblos más importantes fueron los aztecas en México, los mayas en Centroamérica, los chipchas en Colombia y los incas en Perú. ¿Y siempre vivieron ahí? Se cree que estas culturas comenzaron a formarse alrededor del año 2500 a.C. Ah, Las civilizaciones precolombinas eran muy desarrolladas e interesantes. Construyeron amplias redes de caminos, grandiosos edificios. ¡wow! Además, tenían lenguas ricas y expresivas y un gran desarrollo político, artístico y religioso. Ya entendí. Eran civilizaciones muy desarrolladas, ¿no? Sí, ¿Puedo decirte algo, niño que lo sabe todo? no, Por favor. no. Por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno. Ya lo sabía. Esto fue Samba pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Bien, como hemos podido observar en el video, fueron varias las civilizaciones que se desarrollaron antes de la llegada de los españoles a nuestro continente. Estas civilizaciones han dejado grandes obras literarias. Recordemos que si bien no fueron registradas en ese tiempo, estas fueron transmitidas de generación en generación. Pero vamos a contextualizar. ¿Cuáles fueron estas civilizaciones prehispánicas? En el año 3000 antes de Cristo se desarrolló una cultura muy importante llamada Caral. Entre el año 3000 antes de Cristo y el 2000 se desarrollaron también las culturas Ancón, Sechín, Cotox, Chavín, Paracas y Pucará. Del año 2000 a.C. al año 250 a.C. se desarrolló la cultura maya. Sí, bastante tiempo, ¿verdad? Por eso fue una de las más grandes civilizaciones. Entre el año 250 a.C. y el año 1440 después de Cristo se desarrollaron las culturas Nazca, Moche, Vicus, Lima, Recuay, Virú, Huari, Tiahuanaco, Lambayeque, Chimú, Chincha y Chachapoyas. En el año 1444 se desarrollaron otras dos grandes civilizaciones. Estas son la cultura inca y la cultura azteca. Esta se desarrolló hasta el año 1492, debido a que en ese año llegó la primera y se instauró la primera colonia española en la isla que fue bautizada con este mismo nombre, Isla La Española. Pues bien, estas culturas, así como la cultura griega, también tuvo su mitología, es decir, también tuvieron sus dioses. Por ejemplo, la cultura maya tuvo como dios a una serpiente emplumada, que fue la creadora de los primeros hombres. Esta se llama Kukulcán. En la cultura inca tenemos al dios Viracocha o Huiracocha.
que era el creador del universo. Sí, también tuvo otros dioses, como el conocido dios Inti. En la cultura azteca tuvieron al dios Huitzilopochtli. Difícil de pronunciar, ¿verdad? Ahora reconoceremos las características que tenían las obras que nos dejaron estas civilizaciones. Eran anónimas, es decir, no tenían un autor. Eran colectivas, pues el autor de estas obras era todo el pueblo. Recuerda que se transmitió de generación en generación. Por eso es que existen muchas versiones de algunos mitos y leyendas. Era panteísta, es decir, algunos de sus dioses eran tomados de la naturaleza, como por ejemplo la madre tierra, llamada la Pachamama. También era de carácter agrario, es decir, narraba las actividades que desarrollaban en el campo. Era oral, se transmitía de generación en generación. Era contado por abuelos y padres, y así sucesivamente. Y también era principalmente politeísta, es decir, tenía varias divinidades. Por ejemplo, en la cultura inca teníamos al dios Viracocha, al dios Inti, al dios Pachamama, al dios Mayaquilla, al dios Pariajaja y al dios Supay, que era el dios del inframundo. Vamos a ver su cosmovisión. Ellos creían que existían tres mundos: el Hanan Pacha, que era el mundo de los de arriba o de los dioses; el Kai Pacha, que era el mundo de los humanos, el mundo de aquí, la tierra; y el Ugju Pacha, el mundo de abajo, el inframundo, el mundo de los muertos. Vamos a conocer algunos géneros literarios. Tenemos el género épico narrativo, el lírico y el dramático. Sí, desarrollaron obras en los tres géneros, como puedes ver aquí. En el género épico narrativo tuvieron tres periodos: el periodo pre-inca, inca y post-inca. Sí, la mayoría de obras las desarrolló la cultura incaica. En la cultura pre-inca tenemos, por ejemplo, el mito de Bichama, la leyenda de Nailamp, el mito de Illa Viracocha. En el periodo inca tenemos la leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y en el periodo post-inca tenemos la leyenda de Cuniraya Huiracocha, la Huacho y el Zorro y los Gorriones. Nos referimos a periodo pre-inca, como te has podido dar cuenta, a, a aquellas obras desarrolladas por culturas que fueron antes que la cultura inca, se fundaron antes que esta. Y post-inca, aquellas historias que fueron registradas y fueron publicadas posteriormente. En el género lírico tenemos algunos campos, como por ejemplo el amoray, que era el canto hacia los cultivos. O también tenemos el jarawi, que era el canto hacia el dolor amoroso, hacia la ruptura amorosa. O el taqui, que era un canto jocoso, un canto burlesco, alegre. O el acataki, que era un canto a la muerte. En el género dramático tenemos una obra representativa llamada el Rabinalachi. Esta no es incaica. Bien, chicos, en esta primera sesión hemos conocido las civilizaciones que desarrollaron estas obras, pero además algunas características y la mitología de la civilización incaica. A continuación te presento una relación de obras literarias representativas distribuidas a cada uno de ustedes, pues la siguiente sesión
Profundizaremos cada una de estas obras. Para eso necesito que cada uno de ustedes elabore un diagrama de flechas de la obra que le ha tocado, del mito, leyenda o fábula. Un ejemplo de un diagrama de flechas es el siguiente. Por ejemplo, si quiero narrar la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, empezaré por graficar al dios Inti. El dios Inti tuvo dos hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo. Estos salieron de las aguas del lago Titicaca. Ese es un ejemplo de un diagrama de flechas. Claro que está incompleto. El año pasado ya hemos trabajado con este tipo de diagramas, así que será sencillo para ustedes. Bien, chicos, entre las actividades que debes desarrollar está copiar la línea de tiempo y los mapas conceptuales, elaborar el diagrama de flechas que ya les acabo de mencionar, de acuerdo a la obra que te corresponda. Este diagrama de flechas va a ser expuesto a través de Zoom en nuestra siguiente sesión. La exposición debe ser bastante breve y concisa, máximo excediéndonos 2 minutos cada uno. Recuerda que debes enviarme este diagrama anticipadamente para yo poder compartirlo en esa sesión con tus compañeros. Si es que tienes alguna duda o consulta, recuerda que puedes enviarme un mensaje o además puedes escribirme puedes participar del foro en el horario establecido. Espero hayan comprendido la sesión de hoy y haya sido de su agrado. Hasta la siguiente sesión.